Muchas gracias y buenas tardes. En principio quería agradecer al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de la Comunidad de Madrid el habernos cedido este salón para hacer la presentación de este primer número de la revista Tiempo de Historia. Se trata de una publicación, en principio en formato de CD, aunque no descartamos la edición impresa en un futuro, y como hemos publicado en nuestra página web, se titula tiempodehistoria.com, esta publicación responde a una convocatoria de nuestra página de internet, una página que publica la editorial de la que soy editor, soy administrador, que es Editorial Treveris, y entre las publicaciones que responden a nuestra iniciativa de divulgar los estudios de historia, figura esta publicación de internet, que se llama Tiempo de Historia. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué este título, y efectivamente hay que decir que alude a una mítica publicación que nosotros conocimos en nuestra juventud, en nuestra época de estudiantes de historia, que desde luego fue uno de los factores que influyeron en nuestra vocación como historiadores, en la célebre publicación que dirigía Eduardo Aroteglen, que aquí vemos su primer número, que es del año de diciembre de 1974, y esta publicación continuó hasta el año 92. Nosotros fuimos unos lectores muy asiduos de esta publicación, y entonces digamos que el título de nuestra web y de nuestra revista responde en definitiva a ofrecer un homenaje a esta publicación mítica y que, bueno, que digamos que contribuyó a hacer de la historia una disciplina crítica. Nosotros hemos seguido esa línea. Aquí vemos el último número de aquella publicación, de julio-agosto de 1982, y el editorial de despedida, adiós a todos. Ahí terminó esta publicación. Nosotros no tenemos ninguna relación, digamos, orgánica con los editores de aquella publicación. Simplemente existe una identificación, digamos, de los planteamientos generales sobre la visión de nuestro pasado. Pero sí es verdad que hemos seguido la pauta de rescatar esa visión crítica de la historia que aportaron los contribuyentes de esta publicación. Bien, entonces nosotros pues lo que hicimos fue registrar este nombre y publicarlo en internet. Esta publicación nació en 2005 y, bueno, en definitiva tenía la intención de llenar un vacío sobre publicaciones cuya intención sea concebir un estudio histórico desde un punto de vista de la actualidad. Dar a entender, a divulgar publicaciones, estudios que tengan alguna conexión con la actualidad, que respondan a, no sé, a motivos de actualidad reciente, como por ejemplo investigaciones que se están haciendo en la universidad que no salen a la luz, convocatorias, publicaciones de libros, etcétera, etcétera. Entonces nuestra intención es ofrecer una plataforma de publicación, de difusión de estas actividades. Esta publicación se ha propuesto cumplir con las normas de calidad exigidas en publicaciones de este tipo. Entonces, en ese sentido, los artículos que forman parte de este primer número han sido sometidos a evaluaciones tanto internas como externas. La mayor parte de ellas han sido sometidos a evaluaciones de profesionales externos, y en este sentido me gustaría agradecer y nombrar a las personas que han contribuido a esta labor. Han sido los profesores Carmen Fernández Casanova, de la Universidad de La Coruña, José Luis Cano de Gardoqui, de la Universidad de Valladolid, Juan Infante Amate, de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, José Manuel Rúa Fernández, de la Universidad de Barcelona, José Luis Gutiérrez Molina, doctor de la Universidad de Cádiz, Manuel Barea Patrón, de la UNED, y la filóloga María Ángeles Robles y Conchi García Segura. Además, otros artículos, digamos que han sido sometidos a la evaluación interna de los profesores de esa universidad. Por lo tanto, nuestra intención es que esta publicación tenga un mínimo de calidad reconocida, y por tanto la intención es que guarden los objetivos de rigor y de calidad que se siguen en estas publicaciones. Bueno, finalmente me gustaría decir la estructura de esta publicación, cuáles son los contenidos. Hemos dividido los contenidos en varias secciones. Uno primero de arqueología, bueno, eso lo veréis en el propio CD, está el índice de los contenidos, pero bueno, diríamos brevemente que se trata de un artículo sobre arqueología del Antiguo Egipto, una segunda publicación sobre el bronce final,
otro sobre una ciudad romana de Andalucía, después hay un apartado de museística sobre los museos de Castilla y León, luego un apartado sobre historiografía, donde hay un debate sobre el concepto del fenómeno feudal, también sobre los mitos de la historiografía hispana, un nuevo concepto de historia, y otro apartado es el de historias de género, son artículos sobre estudios centrados en el papel de la mujer. Entre otros está el de Lidia García, que ahora detallará sobre el contenido de este artículo, sobre el siglo de las luces a los años locos del siglo XX. Luego hay otros artículos sobre la mujer en la literatura. Hay un apartado de historia política y social, entre ellos figura el artículo de Antonio Morales, que ahora hablará de él, y finalmente está el apartado de historias locales. Son artículos de historias locales que hemos considerado de interés, porque pueden ser referencias, pueden servir de referencia general, y hay otros sobre cultura, y finalmente 2 reseñas de libros. Así que esa es la estructura de la publicación. Y bueno, no me queda nada más que agradecer la presencia tanto de Lidia García como de Antonio Morales, que van a resumir sus aportaciones incluidas en este número. Muchas gracias. No tiene la palabra Lidia García, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Lidia García y vengo desde Málaga pues, para presentar mi pequeña contribución en esta revista, cuyo título dice así, ¿no? Del siglo de las luces a los locos años 20. Contexto histórico-social, psicológico y artístico como discurso en clave de género. Se trata de un artículo que versa sobre la década de 1920, de historia de género básicamente, y en él pues vamos a empezar diciendo, para introducirnos en el tema, que en todas las épocas ha existido siempre un arquetipo de mujer adelantada a su tiempo, incapaz de amoldarse al discurso predominante, y esa es la mujer de la que vamos a tratar aquí, la conocida como Gaxón, Flapper o Nueva Eva en España, una mujer fuerte e independiente que marcó un antes y un después en la historia. Nos contextualizamos con esta imagen, la expulsión del paraíso de Adán y Eva o la caja de Pandora, ya que la culpa de la desgracia de los males del mundo ha sido y será siempre la mujer. Y desde ahí pues comenzamos un discurso que abre con un primer capítulo sobre el enclaustramiento de la mujer decimonónica y la excepción a la norma. ¿Por qué la excepción a la norma? Pues porque como este artículo habla a través de la historia desde el siglo XVIII hasta la actualidad, encontramos una importante excepción a la norma, a la tradición, y esa es la Gibson Girl, que fue creada por el dibujante Charles Dana Gibson en 1887. Y fue un ideal de mujer fuerte e independiente de la época y sirvió como precedente incluso de las pin-ups americanas de los años 50 y sirvió de modelo para las jóvenes americanas de la época. Pero bueno, su espíritu se apagó por culpa de la tradición que seguía vigente. Y entonces hasta la Primera Guerra Mundial no se puede decir que empieza el cambio. Se podría decir incluso que la guerra las hace libres, ya que los hombres llegan al frente y las mujeres se ven obligadas a ocupar puestos de trabajo que hasta ese momento eran ocupados únicamente por hombres, ¿no? Y se dieron cuenta que eran capaces de hacer pues cualquier cosa. Acortaron sus cabellos, acortaron sus faldas y se dispusieron a trabajar como hombres, adoptando incluso rasgos masculinos que fueron muy criticados en la época. En un siguiente apartado hablamos un poco de la literatura y otras artes que dieron vida y carácter a la mujer moderna. Ahí se trata pues el término de la Gaxón en Francia, la Flapper en Estados Unidos o la Nueva Eva o Garzona en España. Cada una pues con unas características peculiares, pero en general cumplen unos mismos rasgos, con cabellos cortos a lo Bocuse y unos vestidos sueltos, flecos, perlas y demás. Aquí pues traigo más imágenes de la época, sobre todo publicitarias. Y otro capítulo importante de este artículo es el ocio de ser mujer, porque hasta este momento la mujer no había tenido derecho al ocio. Y pues
empiezan a adoptar un nuevo estilo de vida. En este capítulo pues se tratan las fiestas, el alcohol, el tabaquismo, el sexo antes del matrimonio, incluso la bisexualidad, que empieza a ser más vista en ese momento. Y sobre todo también me parece muy interesante incluir el tema del papel tan activo que tuvo la mujer en el entorno del deporte. Hubo una serie de críticas y contracríticas obviamente en esta época, y para mostrar un poco he traído esta crítica, ya que manifestaban que no debían beber porque su función era la de dar a luz y no se podían permitir ese tipo de desenfrenos, ya que corrían el riesgo de intervenir en el porvenir de la raza humana. Y con esa contracrítica he querido traer también esta opinión de una actriz del momento que dijo: mi padre me previno sobre los hombres y el alcohol, pero no me dijo nada de las mujeres y la cocaína. Ahí pues vemos que incluso la bisexualidad era dicha abiertamente por varias actrices famosas de la época. Sobre el deporte he traído esta imagen también a colación, porque decían que montar en bicicleta provocaba sobreexcitación en las mujeres. Y me ha parecido interesante comparar esta imagen en la que vemos pues, una mujer con un manillar de una bicicleta que apenas se distingue, aquí está, porque la escena que envuelve pues se centra básicamente en la mirada perversa que tiene la imagen y el cabello pelirrojo, que a mí personalmente me ha recordado mucho a la iconografía de Lilith, que fue la primera mujer de Adán y la primera en reclamar la postura sexual, ¿no?, en la pareja. Y también, para continuar un poco y finalizar el tema del deporte, esta imagen que ha sido muy mediatizada, de los años 70, y se trata de Catherine Switzer, que fue la primera mujer en correr los 42.195 metros de una maratón. Se inscribió con sus iniciales únicamente, por miedo a que la expulsaran, y durante la carrera, aquí vemos como el director de la carrera intentó expulsarla, pero no lo consiguió. Entonces esto es algo que ha marcado un antes y un después en la historia de la mujer. En este capítulo se habla un poco de las artes gráficas y creación mediática, los más media como enfoque y transporte de la modernidad. ¿Por qué? Pues porque es muy importante hablar de los diseñadores de la época de alta costura, como Chanel, por ejemplo, de la era dorada de la ilustración y toda la importancia que tiene la difusión de esas imágenes, de esas revistas primeras que nacen, y del sistema de las estrellas que tuvo Hollywood, conocido como Star System. Ni qué decir tiene que la prensa es un indicador fidedigno de las tendencias y los ritmos de la vida cotidiana, pero también contribuye a modificar las mentalidades, y por eso he querido incluir esta interesante comparación entre dos imágenes, una del siglo XX y otra del siglo XXI, en la que he incluido una teoría de un famoso psicólogo, Albert Bandura, que trató el aprendizaje vicario, el aprendizaje social, y se basa básicamente en una imitación de modelos. Es decir, durante el siglo XX, todo el sistema de las estrellas que creó Hollywood hizo que las jóvenes de la época, las jóvenes americanas y francesas, siguiesen esos modelos de actitudes y modos de actuar que tenían las actrices en la gran pantalla. Y no deja de ser demasiado diferente de lo que está ocurriendo hoy en día con el tema de las redes sociales. En este caso traigo una imagen de Instagram en la que las celebrities pues, se hacen eco de su vida privada a través de las redes sociales, y pongo a colación que, bueno, que la imitación de modelos entre un siglo y otro solo está marcada por la masificación y consumo de la imagen actual. La única diferencia que yo veo aquí es que la imagen de hoy en día es mucho más consumida que en el siglo XX. Ya para finalizar un poco, se habla también del crash de la bolsa de Nueva York y la decadencia del estilo Gaxón, porque ahí es el momento en el que el estilo y la actitud un poco se apaga, y bueno, básicamente las grandes empresas empiezan a quebrar y se apaga el estilo. Y el último capítulo se titula La actualidad del pasado, la mujer de los años 20 en el siglo XXI, y es donde tratamos la actualidad más inmediata. ¿Y por qué la mujer de los años 20 en el siglo XXI? Pues porque pienso que hoy en día esa mujer que Penago retrataba en los cafés madrileños ya no existe, pero sigue existiendo otro tipo de mujer que ha quedado basada en esa puerta que se abrió a lo largo de la historia gracias a ella, ¿no? Hoy en día encontramos referencias en la gran pantalla, en la pequeña pantalla, películas como El intercambio de 2008, El Gran Gatsby, la última adaptación de Scott Fitzgerald, o Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de la saga de Harry Potter, incluso en 2016. Encontramos series españolas como El tiempo entre costuras, de 2013, que fue muy conocida,
Y otra más reciente, de 2017, que está teniendo una gran audiencia, Las chicas del cable. Encontramos también fotógrafos que se dedican a hacer series basadas en estas mujeres fuertes, pero enmarcadas en el siglo XXI, ¿no? Como J. Gil es un ejemplo de un fotógrafo malagueño. O bueno, en la pasarela de moda pues vemos continuamente cómo la moda hace referencia al espíritu de esas mujeres. Con ello quiero decir que parece ser que casi un siglo después, el ansia de revivir el pasado o simplemente de mantenerlo evoca un deseo de materialización de una idea, un tiempo, en definitiva, una parte de nuestra historia. Y lejos de hacer un discurso marcadamente feminista, me gustaría resaltar que quizás fue por el conflicto bélico lo que encendió esa llama que llevaba siglos esperando ser encendida, pero a raíz del conflicto bélico pues la mujer empieza a ocupar puestos de trabajo hasta ahora impensables y se ha ido abriendo paso poco a poco a lo largo de la historia hasta llegar al día de hoy. Y bueno, creo que es importante seguir actualizando este tipo de temáticas y seguir investigando conforme a ellas. Y me gustaría terminar con esta reflexión que la he sacado de la revista Blanco y Negro de 1915, que dice así: la esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer representa más de la mitad del género humano y su vida está íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las mujeres y de los hombres no pueden separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que esté la del hombre, es decir, en el mundo entero. Muchas gracias. Luego hay tiempo para preguntas, ¿verdad? Y para comentar. Preciosa la intervención. Vale. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Antonio Morales Benítez. Trabajo en la Universidad de Cádiz. El tema de mi investigación ha sido siempre la historia política y social de los siglos XIX y XX, con especial atención al fenómeno de la masonería. Agradecer a los que habéis venido hoy aquí a escucharnos y a Fernando, pues felicitarlo por esta iniciativa. Hemos trabajado desde que yo tengo 20 años juntos, hemos estado metidos en muchos combates por la historia, muchas aventuras, pero quizá esta revista excede todo lo que hemos hecho. Enhorabuena por esta iniciativa que no tiene precio, donde es una tribuna para muchos historiadores que vamos a tener la oportunidad, y no dudo que ya su portal Tiempo de Historia es un referente en muchas universidades, donde por la mañana ya lo ponen para informarse un poco de la actualidad, como él dice, del pasado, de todo lo que tenemos. Tiempo de Historia ha rescatado un nombre histórico y creo que también en el presente y en el futuro va a ser muy importante. No he dudado en colaborar, por supuesto, con esta revista, como lo llevo haciendo desde hace ya casi 35 años que estamos trabajando nosotros, y sin nada más entro en materia. El tema mío es una iniciativa pedagógica de una titulada Federación de Trabajadores de Andalucía, que hace una alternativa pedagógica, una escuela del obrero, que se llama así el título, la escuela del obrero, que va a funcionar solamente durante 2 años, pero tiene el germen de un movimiento pedagógico que va a germinar en los años posteriores. Nos situamos al principio del siglo XX, cuando el republicanismo patrocinó una serie de sociedades obreras de signo o sociedades o agrupaciones de oficios de resistencia para insertarse en el movimiento obrero como apoyo a las posturas del Partido Republicano. La persona clave es el dirigente que estamos viendo aquí, que es Manuel Mora Mendoza, nacido en Medina Sidonia, la provincia de Cádiz, pero toda su vida y actividad la hizo en la ciudad de Jerez. Casualmente tuvo su último domicilio en la calle Fuencarral de Madrid, donde murió muy cerca de aquí en la guerra civil. Durante muchos años no hemos sabido nada. Murió en los primeros días de la guerra civil, un número muy cerca de aquí, porque fue diputado en las Cortes Republicanas. Manuel Mora Mendoza funda a principios del siglo una serie de sociedades obreras afines
al republicanismo y participa en la lucha electoral. Va a ser alcalde de Jerez y diputado a Cortes en 2 ocasiones. Va a luchar contra el caciquismo en Andalucía. Como propagandista societario, va también a hacer una comisión de propaganda y organización y va a tener la oportunidad de recalar en muchísimas localidades de Andalucía y va a tener un conocimiento de este triángulo que hablamos en Andalucía, que van a formar las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, donde muchos acontecimientos históricos van a tener lugar aquí. En 1900 funda una sociedad o una federación de trabajadores de Andalucía que llega a tener hasta 24.000 obreros afiliados. En ese momento, Moreno Mendoza era ya alguien muy conocido en Andalucía y va a fundar este periódico que yo he puesto ahí, La Unión Obrera, de los que tenemos 3 años. Se titula El eco de la clase trabajadora y alrededor de esta publicación se va a ir formando todo un entramado de sociedades obreras, como he dicho, este triángulo que forman las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Indudablemente, el republicanismo, con la figura de Lerroux, buscaba también fomentar esta movilización de estas clases populares como apoyo al republicanismo. Pero, en el fondo, hay una propuesta de modernización de la sociedad española bajo la receta de democratización, la extensión de la educación a todas las capas de la sociedad y la licencia y la extensión de la educación a todos los ciudadanos, y la licencia de todos los procesos electorales. Evidentemente, este trabajo que voy a presentar hoy trata de esta propuesta pedagógica que trata de llegar la educación, porque Moreno Mendoza dice que la redención de la clase obrera va a venir de la mano de la instrucción, de la educación, no de la lucha de clase. Entonces él va a combinar lo que es la actividad societaria con la actividad política como una prolongación. Él decía que las estrategias revolucionarias que están representadas en Andalucía por las organizaciones anarquistas que habían tenido un episodio trágico que fue la Mano Negra, pues había destruido el movimiento obrero y que la regeneración iba a venir de la mano, como decía, de la instrucción. Por lo tanto, invita a todas las sociedades obreras a implicarse en el apoyo a estas instituciones culturales, porque él decía que el ser hombres libres dentro de un orden regido por la razón y el derecho. En este periódico que hemos visto hay muchísimas críticas al sistema educativo que hoy nos parecen muy actuales. Habla de un sistema memorístico en el que se basaba la enseñanza en aquella época, que el cerebro de los niños no es un almacén de palabras, él decía, y habla algo que los profesores, pues hoy hablamos mucho, que es la confusión de planes que había. Dice, cada cual era más retrógrada y anticientífico. La alternativa que él ponía era la escuela del obrero, la enseñanza del obrero por el obrero, hacer células y que cada uno fuera extendiendo estas ideas. Esta magnífica foto, tenemos a este líder, esta foto es de 1902, las cabezas de San Juan, está muy cerquita de Sevilla, esta ciudad, este mitin donde llenaba ciertamente las plazas de toros con un mensaje regeneracionista, reformista y nada revolucionario. Él invita a estas sociedades a que tengan un papel activo y que presenten propuestas pedagógicas alternativas, basadas en una enseñanza laica, integral y racional. Evidentemente, hay influencias de la escuela moderna, también de la institución libre de enseñanza y de muchos movimientos que no son propios tampoco de este tipo de sociedades. Pero este es el espíritu que teníamos en España pues a comienzos del siglo, ¿no? Él, como decía, que el progreso se iba a alcanzar por la vía de la instrucción del movimiento obrero. Instaba a las sociedades obreras de Andalucía a que fueran activas en la creación de instituciones culturales para poner en práctica la enseñanza del obrero por el obrero mismo en este tipo de sociedades. Evidentemente, creo que esto es un factor de modernización de la vida pública en Andalucía, rompiendo dicotomía que había entre caciquismo y movimiento anarquista. Él se sitúa en medio de este movimiento obrero reformista, regenerador y con mucha fe, como he dicho antes, en la educación.
El carácter que quería darle a esta enseñanza era integral, laica, racional y práctica, como hemos dicho antes, ¿no? La precariedad del sistema educativo español permitía el vacío que había en la educación española, que se crearan escuelas o ateneos de todo tipo, no solamente por los movimientos obreros, la masonería o otro tipo de sociedades obreras, también presentan sus propias propuestas pedagógicas y en este momento van a germinar un movimiento pedagógico, como sabemos, importante en España. Pero en la Escuela del Obrero de Moreno Mendoza, este vecino de la calle Fuencarral, pues el campo de operaciones va a ser la escuela primaria, evidentemente, y su centro iba a estar en la ciudad de Jerez, donde él va a fundar este periodo que se llama la Unión Obrera. Decía que las sociedades obreras no solamente tenían que reivindicar mejoras salariales, sino preocuparse por la regeneración cultural también del movimiento obrero. Es una visión. Este tipo de sociedades va a germinar, especialmente en una de las comarcas más pobres de Andalucía, que es la serranía de Cádiz, donde germinó movimientos como la Mano Negra, donde ningún ministro visitó nunca esta zona, y inauguraba en la ciudad de Villamarten pues la primera escuela. Después esto se va a extender a sitios como Arcos de la Frontera, Bornos, San Lucas y Ubrique, donde se radica precisamente esta revista que presentamos hoy. Sin embargo, el proyecto que va a tener éxito es el que hace en la ciudad de Arcos de la Frontera, y el modelo que presentan los obreros de Arcos va a ser la base de este sistema pedagógico, en el que decía se defendían las ventajas de la enseñanza laica. Las materias de esta enseñanza eran lectura, escritura, aritmética, gramática, geografía, geometría, ortografía, moral, historia universal y de España. Hay dos tipos de enseñanza: la de adultos, que sería, lo tenemos aquí, este sería un resumen de este modelo base que estoy explicando. La de adultos, un horario de 7 a 9 de la tarde, y la de niños, especialmente hijos o hermanos de obreros que pertenecían a estas sociedades a partir de los 6 años. Esto llega a un momento que compiten con las escuelas públicas de la zona, porque llegó a tener en algunos pueblos hasta 200 alumnos en esto. La satisfacción la expresaban precisamente en la Escuela de Arcos de la Frontera, donde el curso 1991 llegaron a tener estos 200 alumnos que competían directamente con las escuelas de la iglesia o con las escuelas públicas. Un poco después se funda también la Escuela Laica de Ubrique, y el 3 de noviembre de 1901 Moreno Mendoza pues defiende en Ubrique la ventaja de esta escuela, como decía él, la única que forma el corazón y la inteligencia del niño, exentos de odio y malas pasiones, pues le enseña a los hombres de todas las razas y de todas las religiones que son hermanos, y que la bondad, la honradez y todas las virtudes son patrimonio de la humanidad y no de ninguna religión, raza o partido. Eso era la filosofía que mueve todo este movimiento social y pedagógico. En 1901 funda otra sociedad en Algar, en Trebujena, sitios muy sensibles donde tiene mucha fuerza el movimiento anarquista. En Benaján, en Espera, uno de los pueblos pioneros en la reforma agraria, como ha estudiado Fernando, y en Jerez se hace también una academia libre y una escuela de señoritas, ¿no? Hay un catedrático prestigioso de Madrid que se llama José Gallego de la Paz, que también colabora con esta iniciativa pedagógica en Jerez, y en 1901 este movimiento hace balance en un artículo que se titula Enseñanza, y aparte de los éxitos que estamos viendo, no oculta los problemas que tiene para que se imponga este tipo de escuela. Habla de desinterés, de desconfianza, de fanatismo y de las pasiones que incluso inundan el corazón de los propios compañeros, de los propios militantes de estas organizaciones obreras, y un retraimiento que él califica de suicida del proletariado, que en parte está
remisos a integrarse en este tipo de sociedades. Por lo tanto, con todas estas dificultades, 1902 ya defiende que la enseñanza no solamente está en las aulas, fuera autodidacta, a través de conferencias, charlas, mítines eran en realidad muchas veces conferencias científicas, literarias o sociológicas. Tenemos los textos en este periódico y además la sociedad obrera hacía un llamamiento al gobierno para que hiciera efectivo en 1902 el precepto de universalización de la educación que, como sabemos, no existía en España. Pese a todo, en 1902 notamos un declive de este tipo de sociedades, a un segundo congreso de esta federación acuden solamente delegados de 12 sociedades. Hay una reacción tanto del movimiento caciquil en Andalucía como de las organizaciones obreras situadas más a la izquierda de la ideología revolucionaria, y Moreno se va a hacer blanco de las críticas de los dos bandos, tanto del mundo del caciquismo como de las organizaciones obreras. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de una experiencia de vida muy corta, de apenas 2 cursos, que en ese tiempo movió muchas esperanzas, muchas ilusiones, pero en algún momento en Andalucía se hizo escuchar la voz de este tipo de aportaciones laicistas en el campo de la educación, y que, a diferencia de otros colectivos, no se limitaba a formulaciones teóricas, sino que se constituyó como una plataforma de propaganda y de creación de instituciones formativas en el ámbito obrero, que se van a plasmar en una red de escuelas laicistas patrocinadas por estas sociedades. Por lo tanto, podemos decir que fue un auténtico proyecto formativo de cierta envergadura que representó una alternativa a la enseñanza pública o privada imperante en España. Tras 1902, este tipo de sociedades se desintegran y viene el radicalismo que todos conocemos. Mor Mendoza fue elegido después diputado a Cortes en 1916. La Segunda República fue también alcalde de Jerez y diputado en las Cortes Constituyentes, y, como decía antes, pues era un vecino de la calle Fuencarral de Paraguay. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras aportaciones, de Lidia García y de Antonio Morales, muy interesantes las dos, y digamos que es una muestra de las contribuciones que forman esta publicación. Y no me gustaría despedirme sin recordar que de la veintena de articulistas que han participado en este primer número, pues son de procedencia muy diversa y de países muy diferentes. Quería recordar que hay autores relacionados con las universidades siguientes: la Autónoma de Madrid, la Internacional de Cataluña, la de Santiago de Compostela, Burgos, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz y UNED, además de investigadores pertenecientes a otras instituciones. Así que digamos que es una publicación que ha tenido un eco amplio, y desde este momento ya vamos a iniciar la convocatoria del segundo llamamiento para articulistas que quieran aportar sus contribuciones para el número 2 de la revista Tiempo de Historia. Bueno, esperemos que tenga difusión y que, bueno, que siga siendo una referencia, modestamente una referencia en el mundo de las publicaciones sobre historia. Así que muchas gracias y hasta la próxima. A ver, tú nos Vamos a hacer unas preguntas. Sí. Adelante. ¿Te puede? Sí, claro, claro. Bueno, voy a valer para los tres. Por mi parte, no sé, cuando me tenga que cortar, me cortan. Vamos a ver, felicitar a Fernando, has dicho que pillabas, Sí, Fernando, sí. por la iniciativa y que tenga mucho éxito. ¿Y cuánto va a costar esta revista, ¿no? Que eso es importante. ¿Y cómo la vais a distribuir? Sí, bueno, digamos que una
una publicación más de las publicaciones que hacemos. Somos de una editorial, una modesta editorial andaluza. Bueno, se fundó en Madrid en 1999. Lo que pasa es que luego trasladamos el domicilio social a la provincia de Cádiz. Y nosotros editamos libros, revistas, y no es la primera publicación en CD. De hecho, nuestra primera publicación de 1999 fue un estudio sobre Felipe II, coincidiendo con el cuarto centenario. Y fue también en formato CD. Después hemos hecho muchas publicaciones de libros. Y esta es una contribución, bueno, era una iniciativa, ya decía, de volcar en una publicación concreta esas aportaciones de personas que de algún modo están relacionadas con la página web tiemposdehistoria.com. Es decir, que en este caso es al revés. De una publicación virtual se ha ido a una publicación concreta. Esto tiene un precio de 10 euros. Nosotros somos distribuidores también, a través de nuestra página web. Nosotros distribuimos a librerías de toda España. Y tenemos una tienda virtual también, y bueno, a través de nuestra página de Tiempo de Historia y también de la editorial, pues ahí nos llegan los pedidos, nosotros los servimos también. Bueno, ya un poco ha comentado Antonio, Sí. que en las universidades lo tienen de referencia, la existencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy para el día. Vivi, eres muy joven y entonces yo creo que algunas cosas se te han pasado por alto. Me ha extrañado que dice que eres de Málaga, que no hayas hablado de María Zambrano. Sí, la he consultado en mis bases, pero la verdad que no he hecho un hincapié concreto. En el artículo es verdad que se desarrolla todo mucho más. Lo que he traído es como una visión general de la historia de la mujer en esa época, pero luego en España sí es verdad que entro más a hablar de la literatura de mujeres grandes y poco a poco se desarrolla un poco más. Y es verdad que son bases que sí he consultado. Sí. Claro, es que, en fin, pues choca un poco si no hablas, dices, la mujer ha tenido poco peso, pero hay que recordar, pues de las que sí tenemos que recordar, y ahora dentro de pocos días hay una efeméride de Isabel la Católica, importancia que ella tuvo, ¿verdad? Había la Beltraneja en sus estudios, ¿no? Más recientemente, pues Agustina de Aragón, quizá, ¿no? O Manuela Malasaña, que también la tenemos cerca, así personajes. Sin olvidar en el mundo de la universidad, Concepción Arenal, por ejemplo, porque accedió a la universidad en esas condiciones. Pero hay que ver un poco que no solamente, porque ahora estamos asistiendo, bajo mi punto de vista, a una guerra de decir mujer contra hombre. Y yo creo que eso no tiene que ser así, porque no se trata de una guerra. Entonces, qué pena es que se esté perdiendo la situación de personas tan valiosas y tan valerosas, ¿no? Entonces, qué bien nos has hecho el recordatorio y cómo ha funcionado en distintas épocas por las modas estas, ¿no? Entonces, ahora hay una época que vivimos que están haciendo muchos documentales y series en televisión que nos presentan a mujeres que están luchando por definir, digamos, pues a veces una ideología, y se puede estar a favor o en contra, en algunos casos muy mal, ¿no? En el sentido de que eso, no demonizar la figura del hombre contra la mujer. Entonces yo por mis años pues he sido un poco pionera en algunas cosas, en el sentido de poder estudiar, trabajar y estudiar, y entonces pues no he sentido ninguna diferencia. Por mi trabajo como vuestro, en los sueldos tampoco afortunadamente había diferencias a la hora de comprar. Sí, cuando yo empecé a trabajar en otro trabajo, me acuerdo que eso sí lo reivindiqué, porque mi compañero como auxiliar administrativo ganaba más y yo ganaba menos, cosa que sí me lo reconocieron y luego ya me igualaron, ¿no? Pero lamentablemente, ahora cuando se habla el tema de las cuotas, pues francamente fatal, ¿no? Porque no es el hecho de que tenga que haber más mujeres porque tenga que haber más mujeres, no, tendrá que haber personas que sean eficaces, eficientes y válidas. Desgraciadamente, las personas que han estado influyendo mucho en el tema de las cuotas, bajo mi punto de vista, no han sido tan representativas, porque, en fin, fotos de versus las hemos podido comprobar, desgraciadamente. Entonces, solamente matizate esto, que recuerdes, en la enseñanza, pues es verdad, pero es que tuvimos
desgraciadamente, la generación del 98, cómo lloraba y cómo tenemos que llorar ahora también, ¿verdad? De la situación. Entonces eso también influía. Y pues yo de verdad estoy disfrutando mucho porque no sabía que me iba a encontrar con una presentación de la revista y con el degustar de unas personas que habláis de cosas que entendéis, pero que desde aquí, desde esta postura, desde mi ignorancia, que desconozco muchas cosas, sí deciros esto, que en la historia, que la historia se tendrá que estudiar y ahora desgraciadamente no se estudia, porque en los colegios, yo he sido profesora de colegios y he dado a distintas edades, entonces en la época que se puede estudiar más fácilmente porque los planes son para que cualquiera muy normalito pueda sacar sobresaliente, pero tiene que haber una cosa, el esfuerzo de estudiar. Y si tú en la clase, como sabéis, pues tienes que estar haciéndoles que mantengan la atención y ellos están en su maquinita, en su no sé qué y en su no sé cuántos, eso es tremendo, porque no se tiene la interiorización de lo importante que es el saber. Y para saber hay que conocer, pero también hay que memorizar. Y hemos caído, aquí pasamos de Manolín a Manolón, bajo mi punto de vista. Hemos tenido que decir, bueno, todo esto estaba muy mal y como somos muy caimitas, todo lo de antes no nos valía. Pues no es así. Cuando estabas hablando de la situación, habría que recordar también, por mirar, yo pertenecí a la sección femenina, la labor tan importante de las cátedras de sección femenina. Y no eran partidistas, porque, en fin, yo para sacarme el carnet de conducir tuve que asistir a las clases que nos daban, y entonces ahí nos daban cultura, no nos daban sectarismo. Había una clase que era formación del espíritu nacional, pero eso era adoctrinamiento. Era como cuando en casa pues te han dado zapatillazos y te han dado tortazos. Los merecerías, pero no te traumatizaban. Es decir, bueno, pues oye, si hacía una cosa, era la manera que tenían de corregir. Entonces, con eso quiero decir que es verdad que hay muchas carencias, pero ahora es muy, muy tremendo el que la historia se quiera obviar cosas buenas que ha habido a lo largo de nuestra historia y de nuestro pueblo. Y ver, cuando nos hablan de que la globalización tiene que desaparecer fronteras, tienes que sentirte ciudadano en el mundo, bueno, está muy bonito eso. Bien es verdad que, claro, gozamos de un privilegio, podemos salir a cualquier sitio y no tenemos, teniendo un poquito de poder adquisitivo, no te puedes desplazar. Pero qué tremendo que tú sales por ahí y la gente sí valora lo suyo. Las cosas más sencillas, una bandera, un hablar, un conocer. Y aquí da la sensación de que lo que tenemos que hacer es machaque, machaque, machaque. Entonces, por favor, vosotros que estáis en posición de poder hacer cambiar en la medida de lo posible a estas gentes jóvenes que están estudiando y que hay gente que estudia, pero hay otros que no lo hacen, y que no más bien hacen otras cosas, pues animarles a hacerlo. Perdonar si... Buenas, soy Ricardo Martínez, soy un médico jubilado, no soy ni lingüista ni historiador, pero quería recordarles que la primera catedrática que hubo en Europa era una ilustre soriana que se llamó Luisa Medrano. Se acaba de publicar un libro ahora que es una historia novelada sobre esta mujer que fue catedrática en Salamanca y sustituyó en Salamanca nada menos que a Nebrija, cuando el cardenal Cisneros se lo trajo a la recientemente inaugurada Universidad Complutense, ¿no? Eso es una cosa curiosa. Quizá por el hecho de que la mujer no hay documentos que ilustren la obra de Luisa Medrano, y se acaba de publicar una especie de historia novelada, digamos, o novela historiada, novela histórica sobre esta mujer. Pero fue la primera catedrática que hubo en toda Europa, una soriana, Luisa Medrano. Y la segunda cosa que quería comentar era una cosa de orden lingüístico curioso, y es que tanto en el índice de la revista como en la conferencia suya se utiliza el término género para significar el sexo masculino o femenino de personas, de seres vivos, digamos. En el carnet de identidad todavía
se utiliza el término sexo, masculino y femenino, ¿no? Ponen M y F, ¿no? Entonces, yo recuerdo un artículo de Rodríguez Adrados en una tercera de ABC hace años, en que él decía que esto se ha tomado del inglés, del término gender, que en Inglaterra se aplicó para lo femenino y lo masculino, refiriéndose a personas en la época del puritanismo victoriano, ¿no? Porque en inglés había desaparecido el género gramatical, prácticamente, salvo con contadas excepciones como actor y actress, no hay género gramatical en inglés, ¿no? Entonces el puritanismo y la desaparición del género gramatical pues dieron lugar a que se utilizara el término gender para decir sexo masculino y femenino. Actualmente en España pues el término sexo se refiere casi exclusivamente a coito, no a sexo masculino, sexo femenino, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, como dicen que la lengua la hacen los hablantes, pues de pocos años a esta parte se utiliza de esa manera y no creo que vaya a ser posible seguir los consejos del señor Rodríguez Adrados, que decía que la mesa no es macho, no es hembra, y el río no es macho, que la mesa es del género gramatical femenino y el río es del género gramatical masculino. Es que lo que nos dicen ahora es una auténtica, con perdón, gilipollez. ¿Cuál? Bueno, muchas gracias por la ¿Cuál era reflexión. gilipollez? El decir eso, ¿no? Que la mesa es del tal género y tal. No, oiga, no, es que... Pero es de 20 años esta parte, no tiene más de 20 años. Esto entró con el feminismo que venía de Estados Unidos, básicamente. El término gender para significar sexo masculino y femenino. O sea que hemos adoptado el puritanismo inglés varios siglos después. Pero Yo no sí solamente por eso. quería hacer una pregunta, más que una reflexión, ¿no? ¿Qué pasó, Antonio, con todo ese movimiento? Lo has trazado por encima, ¿no? ¿Por qué duró tan poco ese movimiento pedagógico? ¿Cuáles son las razones profundas por lo que quizá el propio inspirador no tuvo en su contexto vital ganas de seguir con el asunto? ¿Fueron esas fuerzas de catequistas de las que hablabas? ¿Qué ocurrió para que un movimiento tan importante y tan innovador no saliera adelante? Se situó, como he intentado explicar, en medio de una dinámica que pasó toda la historia de Andalucía, como decía antes, el movimiento revolucionario representado por las organizaciones anarquistas, que después fue la CNT. Esto era dominante. En la Segunda República, la afiliación ya era prácticamente el 80% del profesorado. Ese mensaje moderado de hacer la huelga solamente por motivos salariales y que los obreros se educaran también, evidentemente, no llegó al movimiento obrero, no llegó a cuajar. No llegó. Y a Moreno entonces lo acusaron de oportunista y de traidor también al movimiento obrero Desde los sindicatos. Desde los sindicatos. Entonces, y por otro lado, pues las fuerzas conservadoras también, de tal manera que esta iniciativa no afloró, también por desinterés de, como decía él, de los obreros que no veían ningún tipo de sacrificio, porque tenían ellos mismos que sostener este tipo de escuelas. Enseguida, pues tuvo enemigos por todos los sitios y es un hombre muy atacado. Hasta la Segunda República yo entrevisté a la hija que vivía aquí en Madrid y bueno, su historia era de este luchador moderado. La España entonces no entendía la polarización que había. Esta era una tercera vía que no llegó a aflorar, es decir, llega a salir este movimiento, no hubiésemos ahorrado que seguramente mucha de lo que ocurrió en España. Era una tercera vía democrática y reformista. Mejoras parlamentarias, creía en la lucha parlamentaria más que ese discurso no tenía en España quien lo escuchara ni por un lado ni por otro. Entonces, esto quedó, tenemos la Unión Obrera, que es donde él explica toda la ideología que tiene y todo este mensaje moderado, obrero. El republicanismo político tenía, evidentemente, una propuesta de modernización de la vida pública, que lo que yo estoy diciendo era una propuesta clara de lucha contra los fraudes electorales, democratización de la enseñanza, universalización de la educación. Estos eran los postulados que defendían, que después sí van a recoger otros, pero esto nació dentro del regeneracionismo
del 98. Yo creo que tiene usted mucho que ver lo de... El movimiento. Entonces, y después la herencia de la institución libre de la enseñanza, ¿no? Sí, Lo sí, sugería después tanto esto lo recoge la institución libre, la escuela moderna, Inés de los Ríos, es lo mismo. Entonces, llega un momento que Moreno Mendoza, toda su energía la va a volcar en la lucha política. Del movimiento obrero ya, evidentemente, las organizaciones anarquistas le van a pisar terreno. Entonces ya hay como candidatos republicanos. No, las sociedades van a desmantelarse enseguida y sociedades obreras van a desaparecer como Castillo de tal manera que en 1904 no queda rastro de lo que había nacido en 1899. 5 años apenas de un movimiento. Y también le hizo mucho daño porque lo comparan como el de Ruz andaluz también. O sea, alguien demagogo que no le perdonaron nunca sus orígenes obreros también. Él no tuvo ninguna formación, todo lo aprendió. Sin embargo, tiene una biblioteca que desapareció, era un lector y alguien que se formó y que creía en esas cosas me las contaron la familia, pero él cogió, le acusaban de ser la Ruz de Andalucía, oportunista, y ese mensaje pues no lo escucharon en ningún sitio. Lidia, tú que has estudiado esa etapa tan importante de las mujeres como líderes, ¿no? Líderes sociales, ¿tú crees que de alguna manera en esos momentos las revistas, el cine, educaban a las nuevas generaciones de mujeres y de qué forma las educaban, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que has percibido tú después de estudiar tan profundamente toda esa etapa? Pues la verdad es que el mensaje que se daba en esa época de las mujeres no deja de ser muy diferente al que damos hoy en día, porque se consideraba a la mujer sobre todo como objeto, cosa que seguimos considerando hoy en día la publicidad, no hemos salido de eso, pero es verdad que se empezó a difundir una imagen de la mujer diferente, más fuerte, más independiente, y es eso lo que yo creo que sirvió de imitación, de modelo a las jóvenes que se atrevían a hacer cosas que hasta ese momento no se atrevieron a hacer. Entonces ha servido como un precedente, una puerta abierta hacia lo que hacemos hoy en día. Entonces lo he visto muy interesante el tema de la publicidad también, sobre todo por eso, porque es un mecanismo de masas, no deja de ser eso. Es una imagen, en cierta manera, que transmite lo superficial, la moda, el cuidado femenino, más que la formación en la escuela. Sí, sobre todo. Básicamente, en esa época, la publicidad hacía eco sobre todo de eso, y desgraciadamente es que hoy en día sigue haciendo eco de lo mismo. He hecho algunas comparaciones dentro del artículo con partes publicitarias actuales, precisamente, y no ha cambiado, no hemos avanzado en eso demasiado. Tristemente no hemos avanzado mucho. ¿Has notado en los últimos años, yo es que es algo que percibo mucho, ¿no? Ha habido una etapa en este siglo, ¿no? Hasta los años 60, 70, en que parece que la mujer se ha incorporado profesionalmente de una forma equiparada al hombre, ¿no? Pero ¿tú percibes algún tipo de retroceso en las nuevas generaciones en cuanto a su actitud, por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales? A mí me llama mucho la atención que niñas muy jóvenes, de 12, 13 años, transmitan una imagen pues incluso sexual de ellas mismas, ¿no? Como demasiado femenina. No, la palabra no es demasiado femenina, porque eso es una incorrección, ¿no? Pero una imagen como demasiado superficial, ¿no? Sí, pero desde unas edades muy tempranas, ¿no? ¿Tú solo cómo lo percibes como experta y como investigadora de estos temas? Sí, la verdad es que yo también he observado mucho el fenómeno de las redes sociales, de Instagram, de cómo se hace eco hoy en día de todo lo que es la vida privada de las jóvenes, y hoy en día puedes encontrar una cuenta con el mismo número de seguidores de una famosa que de una persona normal que en su casa pues difunde sus imágenes de esa forma, que al final acaba siendo algo sexista, y se hacen famosas a través de imágenes de Instagram, y es algo en lo que caemos en el error, porque la mujer se debería diferenciar, por así decirlo, por otra serie de cosas que no fuese su imagen a través de las redes sociales, que yo veo que es un arma de doble filo, porque se pueden difundir muchas actitudes positivas, mucha educación, pero también se pueden transmitir otra serie de valores erróneos en esta época, que la verdad que lo que estamos viendo hoy en día los jóvenes de esta época, y es caer en ese error, ¿no? En utilizar las redes sociales de forma incorrecta. ¿Y la imagen de belleza asociada a éxito en la mujer es la misma que había a principios del siglo XX? Pues lo que Platón hablaba así, por así decirlo, de la calogagacía, eso empieza a fraguarse desde mucho antes, ¿no?
de lo bueno, lo bello, lo feo, lo malo, pero los años 20 la mujer como que rompe un poco con ese tipo de esquemas, porque lo femenino, el pelo, los cabellos largos, los vestidos más como más anchos, más así, la mujer rompe con todo eso, empieza a cortar su falda, a cortar su cabello y a adoptar una apariencia andrógina. Entonces, fue muy criticada por eso, no masculina. Sí, andrógina, precisamente, que es muy diferente. Claro. Porque querían ser hombres, pero querían seguir siendo mujeres, pero creían que adoptando caracteres masculinos podían asemejarse a lo que ellos hacían, se buscaban su lugar en el mundo. Y de hecho eso hicieron, nos vimos obligados a hacer eso, pero lo consiguieron, ¿no? en esa época. Muchas gracias. Gracias. Yo quería hacer un comentario un poco jocoso pero real, como médico, que lo único, si es que tenemos algo superior a las mujeres, los hombres, lo único es un poco más de masa muscular por efecto de la testosterona y nada más. En todo lo demás, pues somos iguales o peores, ¿no? Y nada, y trae otro ejemplo de una mujer ilustre, sabia, con una obra inmensa y que no pudo llegar a ser profesora de la universidad por ser mujer, doña Emilia Pardo Bazán. A pesar de la relación con don Benito. ¿Alguna pregunta más? Una curiosidad, si es posible. Cuando hablas de el tema de la educación y la cultura, supongo que sí habrás estudiado que la Iglesia también trabajaba mucho, ¿no? Sí. La influencia, Sí. la gran labor que ha tenido la Iglesia a lo largo de los tiempos y en esa Sí. época también. Sí, y tengo cosas que decir porque él era católico, practicante, masón, fundador de una logia muy importante en Jerez, y el nombre simbólico que tenía era Jesús. No renegaba del legado de la Iglesia. Era anticlerical, como anticlerical era entonces desde el Partido Liberal hasta el Partido Republicano y la masonería, pero para nada en los artículos, al contrario, su figura inspiradora era Jesucristo, que era el mensaje de Jesucristo había sido transformado por el clericalismo que había secuestrado ese mensaje, eso era lo que se transmitía, pero nada, claro, lo que me preguntaba, claro, ese mensaje moderado, católico y eso hoy lo entendemos, pero en 1909, en la España de aquella, esa media extinta, ¿no? Y masón y católico republicano. Bueno, lo entendemos relativamente, lo entendemos últimamente, Últimamente. porque hasta ahora era a la izquierda o a la derecha y no había otra opción. Claro. O sea, ahora vamos entendiendo un poco que existen posiciones intermedias, ¿no? Sí, entonces sí reconocía, pero era anticlerical también, como un tipo de clericalismo que era el que dominante en la España de... Era la escuela, la religión fuera de la escuela, prácticamente, Antonio. Ese era el laicismo que él promocionaba, ¿no? O por el que apuntaba, ¿no? Sí. O la religión fuera de la vida. Hay un texto que decía que los valores no son patrimonio de ninguna religión, de ninguna raza, sino que son patrimonio, es un mensaje de la masonería, en realidad, que es sincrético. Todas las religiones son positivas siempre que te ayuden, y es un complemento precisamente a que están los principios de la moral universal, que en todas las religiones todos aceptan, en lo que decía, no era incompatible con el mensaje que él decía, para nada, era renegaba de ese legado de la Iglesia. Un ejemplo concreto sería las escuelas salesianas, que antes he dicho, ¿no? ¿no? Entonces, a las clases, digamos, desprotegidas, ¿no? Pues la enseñanza, bueno, de tiempo atrás, ¿no? Donde ha estado recluida la enseñanza, pues. Sí, religiosas, ¿no? Entonces, también hay que agradecerse, porque hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas. Ahora tenemos la doctrina social de la Iglesia, que si se pusiera en funcionamiento, en actividad, pues la sociedad funcionaría de otra manera, ¿no? Los valores son los mismos. Y es el cristianismo. Yo no veo, y que incompatibilidad entre todas las cosas que estamos viendo. Yo creo que todo tiene una explicación. Es un mensaje que no se entendió, evidentemente. Y que hay artículos que 30 años antes de la guerra civil
están llamando la atención. Hay un mal que no tiene y nadie en España parece utilizar esa vía. Y hoy también tenemos muchos ejemplos de esa situación, la verdad que... Desgraciadamente. Sí. Una última pregunta, no quiero monopolizar el debate, pero ¿cuál es el futuro que os espera para la siguiente publicación? ¿Va a haber un hilo conductor? El hilo conductor es la historia que nos sirve para analizar el pasado, para analizar el futuro. ¿Cuál es el hilo conductor de la publicación? Sí, efectivamente, el hilo conductor es concebir la historia como una disciplina que tiene aplicación en la actualidad. No se trata de recoger artículos que hablen de cualquier tema de historia per se, sino que tengan una finalidad, que tenga alguna conexión con la actualidad, de manera que nosotros vemos la historia desde un punto de vista, por así decirlo, periodístico. Queremos que la disciplina histórica tenga una conexión con la actualidad. Entonces ese es el criterio que seguimos para las sucesivas convocatorias. De hecho ya abrimos la convocatoria segunda. Ese es el hilo conductor. Sí, nosotros somos docentes también, y yo estoy de acuerdo con... Y darle lo que yo veo en la página, un sentido periodístico también a la historia, una actualidad y que conecte con el mundo de hoy, que es lo único que nos puede hacer mover a nuestros alumnos también, no lo que está en los libros de historia. Evidentemente, la historia es la escuela de la vida, al final todo es historia, y a mí me encanta el lema de la actualidad del pasado. O sea, Precioso. Él resume lo que ha hecho Fernando. La actualidad del pasado es tiempo de historia. Perdón, no me gusta terminar sin recordar a los compañeros, a los amigos latinoamericanos que han contribuido también con este primer número, que han hecho aportaciones desde Argentina, son docentes e investigadores de Argentina, Costa Rica, Chile, México y Perú. O sea que forman parte también de esta primera publicación, con lo cual ha sido una publicación que ha tenido una audiencia internacional. Entonces tenemos que recordar también a nuestros amigos de Latinoamérica. Muy bien. Que lo difundáis ante ese maltrato que tiene la historia y ese confusionismo que día sí día también están diciendo de lo que pasó, que no pasó y sí debería de haber pasado, que deis luz. Como es la historia, identificando lo que era auténtico. Y claro, la historia es analizar lo que estaba en el momento, en el contexto. Lo que no puede ser es transcribirlo a la actualidad. Ahora, están poniendo muchas películas de hace años, ¿no? Españolas, y dices, esto ahora no sé, o sea, no tiene su razón de ser, ni son graciosos, no sé qué. En su momento, pues sí, entonces claro, si los descontextualizas, pues no tiene sentido. Entonces muchas cosas pasan así, de querer. Por otra parte, la manipulación, claro, esa es otra situación. Pero el querer colocarlo donde no era, pues no tiene sentido. A propósito de eso, el próximo lunes, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Banco Santander dará una conferencia de doña María Elvira Roca Varela sobre la leyenda negra, y pues si a alguien le interesa. Déjalo para poderlo colgar. Muchas gracias. Muchas gracias.